Bienvenidos a Inglaterra. In my thoughts I have seen. Do you think you can tell? You don't know what it means to me. Esta estación del tren es la parada final del tren que cogí del aeropuerto de Luton para acá. Y esta estación se llama St. Pancras, está aquí en Londres. Estamos en Londres ahora mismo, vamos a salir y vamos a empezar a grabar todo nuestro recorrido. En la Estación Internacional de St. Pancras encontramos dos estatuas bastante significativas. Una de ellas es esta que se llama El Lugar de Encuentro, creada por un artista llamado Paul Day. Lo que él muestra con esta estatua es que nunca sabes cuándo es el último adiós y que tienes que aprovechar los últimos instantes cuando dices adiós. También muestra toda la imaginación o todos los pensamientos que uno va teniendo cuando viaja, todo lo que puede pasar por la mente del ser humano, luego también qué hacen cuando viajas, lees, piensas, escribes, pero luego otra vez siempre quieres volver a lo que dejaste, lo que realmente amas. Así que esta estatua tiene 9 metros de altura y pesa 20 toneladas. Recibió críticas en contra, por supuesto, de otro tipo de artistas, pero ahora se ha vuelto un ícono de la estación y mucha gente viene ya solo para verla. A mí realmente me encantó. La otra estatua es un homenaje a John Betjeman, que fue un poeta londinense que siempre defendió la arquitectura victoriana y la Unión Internacional de los Ferrocarriles. He salido ahora de la estación del tren, así que vamos a mostrar el edificio tan bonito que es todo esto que está aquí detrás de mí. Lo mostraré sin mí. Esta estación fue inaugurada en octubre de 1868 y su nombre se debe a la iglesia que está en el distrito de Camden, aquí en Londres. Así que Pancracio fue un joven mártir de 14 años del siglo IV en Roma y bueno, se le reconoce por medio de la estación y de algunas otras iglesias a nivel mundial. Los autobuses de 2 plantas y que son de color rojo es algo muy auténtico de aquí de Londres. Claro, cuando vienes es algo que vas a ver sí o sí y por supuesto a disfrutar de ello. Otra cosa súper cultural es que la gente a mediodía sale de la oficina, lleva su sándwich y se va a comer al parque. Claro, tú estás acá y lo que primero que viene a tu mente es ver hacia la izquierda, ¿no? Pero como aquí los coches conducen por el otro lado, pues entonces tienes que ver a tu derecha, que es donde es la vía, ¿vale? Y del otro lado es lo que tienes que ver a tu izquierda. Además te lo escribe en cada calle, que veas a tu derecha o a tu izquierda. Saben que es un problema con todo el turismo que viene de fuera. Lo que leemos ahí es Underground y esto significa que eso es una boca de metro y una entrada a una de las estaciones del metro aquí en Londres. Al lado de la estación está este monumento en honor a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en el centro de Londres, en el distrito de Holborn, está el centro principal de las aseguradoras, que es este edificio. Luego tenemos el Circus Holborn, que alberga las oficinas de uno de los supermercados más importantes. Luego el contraste que vemos de lo antiguo con lo moderno es algo que caracteriza toda la calle de Holborn. Y este es un homenaje al príncipe Albert, quien fue esposo de la reina Victoria y gran defensor de la abolición a la esclavitud. Muy bien, pues acabo de salir del Banco de Inglaterra, del Banco Central de Inglaterra, que se llama el England Bank, por supuesto. El Banco de Inglaterra existe desde 1694, pero en esta calle es a partir de 1734. Alrededor del banco hay muchos edificios emblemáticos, pero este conjunto de calles se llama Bank Junction, que sería empalme de calles, que consta de 9 calles. Entonces tenemos justo aquí la antigua casa de la bolsa de valores, que se llama el Royal Exchange, que actualmente es un centro comercial bastante lujoso, la verdad. También tenemos esta estatua en honor al duque de Wellington, que está viendo justo a la Bank Junction. Y luego pues también está una
escultura en homenaje a los caídos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto la entrada a la boca del metro, que se llama Bank Station. En Inglaterra la moneda es la libra, ¿vale? Se llaman las libras esterlinas. Estas son 20 libras, que sería un equivalente aproximadamente a unos 22 euros, 23. Y esto pues la típica cabina roja de aquí de Londres. Así que bien. Vamos, ahora estamos en una de las cafeterías más extravagantes que solo en Londres puedes ver. Esto es alucinante. Está dentro de una catedral que se llama Santa María de Altemari. Y esta es la iglesia de Santa María, de todas las Santa Marías de Londres, la más antigua. Esta se fundó en 1511. Y luego fue víctima del gran incendio de Londres en el año 1666. Así que se terminó de reconstruir en 1876, pero todo lo del interior no se terminó de construir hasta 2005. A mí me parece bellísima. Puedes encontrar a alguien leyendo el periódico, a otras personas rezando y las demás personas pues tomando la merienda ahí en la cafetería. Así que es algo que realmente hay que visitar aquí en Londres. Es fantástico, vamos. Vamos a seguir con el recorrido. Interesante lo de la capilla que tiene una cafetería, ¿eh? Esta es la iglesia de San Pau, aquí. Este edificio realmente representa el cristianismo de aquí de Inglaterra, porque fue construido en el año 604. El gran incendio de Londres arrasó con él, así que entre 1696 y 1710 no se terminó de reconstruir. En la parte trasera del edificio encontramos una estatua dorada en honor a San Pablo. Y en el lateral encontramos una estatua de bronce en honor a John Wesley, quien fue el propulsor del movimiento metodista dentro del cristianismo. Algo bastante interesante en Londres es que la policía no lleva pistolas. Ellos creen en el diálogo antes que en la violencia. Justo aquí está el London Bridge. Al estar aquí parado contemplando el London Bridge y el río Támesis, me invade una alegría indescriptible, porque tantas películas, tantos libros que se han referido a estas vistas, que es como vivirlo en carne propia, y es maravilloso realmente. Así que os recomiendo un paseo por aquí cuando vengáis a Europa, y la vista a la iglesia de San Pablo es genial. Y bueno, hasta entre las cabinas hay una cabina negra. Vale, pues ahora nos encontramos en la zona financiera de aquí de Londres, que es súper moderna, súper moderna. Esto que está aquí es el famoso huevo de Londres, así que lo voy a enfocar ahora sin mí. A toda esta zona financiera en el Gran Londres se le llama la City of London, y es la zona financiera más importante del mundo, ya que aquí se compran y se venden diariamente valores financieros por más de 2 billones de dólares, lo cual constituye la tercera parte de todo el dinero del planeta. Muy bien, pues ya he llegado a mi estación de tren, aquí voy a coger ahora el tren que me lleva al aeropuerto de Stansted. Esta es Liverpool Street. Esto fue Londres, un poquito de Londres, no mucho. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la.